¿verdad? Que si usted está por aquí, por el área, que no tiene una iglesia donde congregarse, que pueda hacer arreglos y pueda llegar aquí con nosotros en la ciudad de Lisboa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya la palabra de Dios conmigo. Gloria a Dios. Y vaya a la carta del ¿verdad? Hermano del Señor, Santiago. Gloria a Dios. En el capítulo 1, Santiago capítulo 1. Y ahí mero en el capítulo 1, quiero leer, ¿verdad?, los primeros 5 versículos. Y en esta bonita tarde quiero, ¿verdad?, hablar un poquito, amados hermanos, ¿verdad? Tengo un temita ahí bonito que dice: Dios siempre tiene un plan en nuestras pruebas y dificultades. Y usted ponga qué plan. Puede ser crecimiento. Gloria a Dios. Crecimiento, ¿verdad? Dios siempre tiene un plan. Nunca las pruebas las podemos ver, amados hermanos, ¿verdad? O las dificultades como algo malo. Y ese es el propósito del apóstol Pablo, que les escribe, ¿verdad?, a las 12 tribus de Israel. Es de animarlos, de confortarlos, gloria a Dios. Hay que no miren siempre lo negativo, sino que miren qué Dios tiene para nuestra vida, aún en los momentos que aparentemente para nosotros no se miran tan como agradables o alentadores, porque hay que nos agarra la queja, nos agarra, como decía mi hermana Miriam, el lamento. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios no se propone eso, amados hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Aunque pasamos por esos procesos, porque el apóstol dice que hay que reír con los que ríen y hay que también ¿qué? Llorar con los que lloran, pero que ese llanto no le quite la paz del corazón, ¿me explico? Usted puede quizás estar quebrantado y pasándola difícil, pero también puede tener paz. Amén, gloria a Dios. Eso le dijo aquella mujer al profeta, le dice el profeta: mujer, ¿todo bien? ¿Y cómo le contestó ella? Todo bien. Todo bien. ¿Y qué había pasado? Se le había muerto su hijo, pero ella dijo: sí, todo bien. Pero solo que está pasando cierta situación ahí, pero en cuanto a mi paz, pues puedo mantenerme con mi fe siempre fija, con mi creencia siempre igual. Eso no cambia, sigue todo bien, pero Señor, tengo esta situación que es diferente. ¿Ve? Así que vaya conmigo la palabra, pues. Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante hasta el 5, dice la poderosa palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está ahí, ¿verdad? Amén. A las 12 tribus que están en la dispensión, salud. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el primer punto, ¿ok? Ya hay un punto. ¿Qué dice? Verso 2 de nuevo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego hay otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Ahí hay otro punto. Y luego el verso 4 dice: mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Ahí está otro punto. Gloria a Dios. Y último, el verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da ¿a quiénes? A todos. Abundantemente y sin reproche le será. Gracias, Señor, por esta palabra. Tuya la gloria, la alabanza, la adoración. Estamos aquí delante de ti, Señor, un grupo de tus hijos. Hemos llegado a este lugar, Padre amado, y te hemos traído alabanza, adoración a ti, porque tú eres el merecedor de toda alabanza, Señor, de toda adoración. Gracias por este pueblo, Dios de los cielos, por cada uno de mis hermanos que aquí, Señor, han decidido rendirte a ti alabanza y adoración y rendirte un culto, Padre amado, aleluya. Y estamos aquí todos reunidos ahora, Señor, al igual que en aquella ocasión estaba Cornelio, Padre amado, con sus invitados, esperando por Pedro para que trajera una palabra de parte tuya. Ahora estamos aquí reunidos esperando, Señor, que tú nos des una palabra. Danos una palabra en esta tarde, y que toda alabanza, Señor, y toda adoración sea para ti,
y nada más que para ti, solamente para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esa palabra que acabamos de leer, aleluya, una palabra muy bonita, amados hermanos, que nos enseña puntos interesantes para nuestra vida, ¿verdad? Para mi vida, para su vida. Individualmente nos habla esa palabra y también como iglesia también nos habla también esa palabra, ya que ¿verdad? El escritor el propósito de él es enviarla a todo básicamente el pueblo de Israel, a las tribus de Israel, les escribe esta carta. Y el tema principal aquí es, ¿verdad?, animarlos a ellos a mantenerse firmes, a mantenerse en adoración a Dios, a mantenerse en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y a tener tranquilidad, a tener paz en el corazón sin importar lo que pueda estarle pasando a cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo de altas y bajas, ¿no es cierto? Aleluya, siempre vendrán a veces momentos en que nosotros no nos quisiéramos pasar, y cuando vienen esos momentos, si no estamos nosotros bien fundamentados, ¿alguien le puede dar alabanza? Si no estamos fundamentados en la palabra, si no tenemos el conocimiento de Dios, acerca de un plan de Dios, porque hemos de entender, puntos, amados hermanos, que no estamos aquí por la casualidad, y usted no está aquí en esta iglesia simplemente porque usted no tenía otra cosa que hacer y que pues tuvo que estar aquí. No, usted está aquí porque usted es hombre de fe, mujer de fe. Aleluya, y usted está aquí porque usted tiene una creencia, porque usted cree que hay que estar aquí adorando a Dios, y que usted no está solo, que usted tiene un Dios que todo lo puede, que todo lo suple, que tiene cuidado de su vida, aun cuando las cosas no están viniendo tan bien, pero aún en medio de todo eso, usted puede entender que hay un Dios que es soberano y que tiene control de su vida. Así lo tenemos que entender, si no vamos a estar como peor que la Magdalena. Gloria a Dios, aleluya. Y nuestra vida va a estar tan variante que nunca vamos a saber cómo amanecer, porque va a depender del weather, de la temperatura o de las situaciones o del gobierno. Amados hermanos, nuestra vida tiene una estabilidad, que le puede dar alabanza. Nuestra estabilidad en nuestra vida es esa fe inconmovible que aunque vengan situaciones, ¿sabe una cosa? La fe, amados hermanos, no simplemente, sencillamente es para echarla a andar cuando no tenemos que ponerla en práctica. Si todo está bien, y entonces la fe como que ahí no trabaja tanto, porque en todo está bien. ¿Sabe dónde es importante la fe? En ese momento difícil para nosotros, en ese momento quizás de quebrantamiento del corazón, o de alguna enfermedad, o falta de empleo, o falta de dinero, porque al no tener dinero siempre en la cartera, va que a veces como que entristece un poquito el corazón. Pues yo no estoy diciendo que el dinero no es necesario, el dinero también es necesario. Dios aprobó el dinero también, amados hermanos. El dinero es necesario. Y tenemos que orar al Señor para que Dios los bendiga en diferentes maneras, gloria a Dios. Si no nos va a dar dinero, pues entonces que ponga generosidad en alguien para que el Señor, ¿verdad?, por medio de eso nos bendiga y podemos ser suplidas nuestras necesidades. Pero no siempre el Señor nos estará supliendo a manos llenas, de modo que nosotros siempre estemos como rebosando de alegría. No, no, no. El Señor siempre se propone, y aquí es donde quiero entrar. Dios siempre se propone, amados hermanos. Hay otro interés más atrás que le antecede, quizás a tener siempre que comer y a siempre tener un buen perfume o tener un buen carro. Dios siempre está interesado en otras cosas, individualmente en nosotros, aleluya, que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por ella. ¿Alguien le puede dar alabanza al que vive? Y es donde tenemos que entrar aquí. Y aquí hay una palabra, amados hermanos, que Santiago escribe al pueblo de Israel, ¿verdad?, las tribus de Israel, para que ellos puedan visualizar un poquito más y entender el plan de Dios. Dios no siempre obra como nosotros quisiésemos que Dios obre. No, no siempre. Dios nos va a hacer ciertas cosas a nosotros que quizás nos va a poner un poquito con la cara triste, ¿verdad? No nos va a gustar, pero el fin de eso nos va a hacer que nosotros estemos alegres.
Aleluya. El fin de eso, cuando lo entendamos, quizás no lo estamos entendiendo en el momento, pero cuando lo entendamos a la plenitud, cuál era lo que Dios se proponía en nosotros, vamos a dar gracias a Dios por eso. ¿Alguien le puede dar alabanza? Vamos a dar gracias a Dios. Los procesos, amados hermanos, en nuestra vida son necesarios aún en el crecimiento. Usted mira a los niños cómo se ven de bonitos. Los niños tiernitos, pero verdad que si sigue ahí niñito y niñito y niñito y niño, ¿verdad? Como que entonces nos vamos a agotar un poquito. Queremos que este niño crezca. Y quizás cuando lo vamos poniendo viejo es la etapa que no queremos que siga avanzando. Porque quizás el espejo no se mira muy bien, pero dentro de esa persona que ha entrado en años hay algo esencial. ¿Sabe qué hay? Un recorrido, una larga vivencia, algo que contar, algo que decir, cómo resolver, cómo dar un consejo. Por allá dicen que los jóvenes son, ¿verdad?, la iglesia del hoyo, la sangre vital, dice Alcohólicos Anónimos, pero yo digo, los viejos valen oro. Los buenos viejos valen oro. Los viejos con madurez valen oro. Aleluya, le puede dar alabanza, así que no siempre cuando nos miren con salud se ponga triste. De gloria a Dios por los viejos que hay en la iglesia. ¿Alguien le puede dar gloria? Aparte del saludo del apóstol, del escritor, hermano del Señor, Santiago, en el verso 2 dice, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí hay una motivación de invertir el orden. Hay una motivación de invertir el orden de los sentimientos. El escritor le dice, hermanos, ustedes están pasando, probablemente era persecución, probablemente él se da cuenta de algo que les está sucediendo a la iglesia, y entonces viene, les abre y les dice, miren, yo quiero que ustedes piensen diferente, que cambien su manera de pensar cuando les vienen situaciones difíciles, y cuando todo esté tranquilo, más bien ustedes, me da la impresión que ustedes no están siguiendo un proceso y no están creciendo como deberían de crecer. No están viviendo experiencias, las mejores experiencias del cristiano y de los hombres del ayer, habidos y por haber a través de la Biblia. Yo digo que si, ¿cómo se llamaba la esclava de Sara? ¿Cómo que se llamaba? Si Agar no hubiese sido expulsada, que la echaran afuera de la casa de Abraham, no hubiera tenido esa bella experiencia de ver la mano de Dios realizada para con su hijo, aún allá en medio del desierto. Es bonito eso, algo Dios se proponía. Por eso el apóstol dice, ¿están pasando por una prueba? Denle en gloria a Dios. Alguien está pasando pruebas aquí, aleluya. Alguien le puede dar alabanza, usted la está batallando. Alguien está pasando situaciones difíciles y ha detenido un momento para decir gracias, Señor, por esto que estoy viviendo. Porque ahora estoy madrugando, me estoy levantando de madrugada. Y antes había perdido el hábito de orar y había perdido el deseo de ayunar. Y ahora, Señor, esta prueba me está impulsando a buscar tu rostro, a ayunar, a orar, a leer la palabra del Señor, a visitar otra vez la iglesia. Estaba sintiendo que la iglesia estaba aburrida, ahora la siento que está buena. A veces es necesario, amados hermanos, una renovación. Y la renovación muchas veces viene, gloria a Dios, con algo que Dios nos manda. Viene y nos sacude, como dicen, un poquito, y nos zarandea, como dicen, un poquito, para hacerlos pensar y reaccionar un poquito. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Creo que escribí por aquí algo y le voy a dar el primer punto interesante. Y dice, creo que al igual que los cristianos del ayer, Dios permitió que pasaran pruebas o quizás dificultades, pero en medio de todo ello Dios tenía un propósito. Y Dios al igual lo hace con nosotros también, y lo hace con un buen fin.
lo hace con un buen fin. No podemos, amados hermanos, si somos hijos de Dios, si somos, aleluya, cristianos, que servimos al Señor y anhelamos hacer su voluntad agradable y perfecta, si le están viniendo situaciones, no lo mire del lado negativo. Pregúntale al Señor y dile al Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? Aparte, Señor, de madurar más, de ser un cristiano más de oración y más de búsqueda de ti, Señor, ¿qué tú propones en esta situación que me está sucediendo, en esto que me está pasando? Dios de los cielos, ¿qué tú me quieres enseñar? Desde ahí, desde ese punto de partida, que el Señor nos está trayendo, ¿cómo se llama? Un acercamiento. Aleluya. Y el primer punto que leemos, por lo menos en el verso 3, después que Santiago los anima a tener gozo, a mirar las pruebas de otra perspectiva y dar gracias en ellas, les da las razones por qué. Y el verso 3 dice, o sea, el gozo tiene una razón de ser, amados hermanos. Okay, pero muchas veces el gozo de nosotros, la razón del gozo de nosotros muchas veces es cuando nos vienen buenas noticias, ¿no es cierto? Cuando nos vienen buenas noticias tendemos a ponerlos alegres. El apóstol ahora está dando otra perspectiva y dice, ustedes estén gozosos cuando les vengan pruebas. Cuando se sientan que están siendo pasados por el crisol, siéntanse gozosos. Y ellos podrán decir, ¿pero por qué y cómo? Y el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo primero que está diciendo Santiago es que ellos son hombres de fe. Las 12 tribus son 12 tribus que tienen, ¿qué cosa? Fe. Diga, tengo fe. Tengo fe. Ok, ahora que tenemos fe, si usted midiera la fe suya, gloria a Dios, del 1 al 10, aleluya, ¿dónde está su nivel de fe? Me estoy dando a entender. 10 plus. 10 plus. Un día estaba oyendo una hermana. Un día estaba en la construcción. Y cuando estaba en la construcción, una hermana estaba barriendo con la escoba, que trabajan para mí. Y decía, que me falte todo, menos tu presencia. ¿Ha oído la alabanza? Que me falte todo. Yo creo que ese pedazo me dejo. Menos tu presencia. Después otra hermana que estaba allá en la esquina, oí decir 10 plus. Después otra hermana que estaba en la esquina dijo, esa hermana no sabe lo que está cantando. Y me volví rápidamente, ¿cómo? Mire lo que dice, me dice, que me falte todo, menos tu presencia. Yo cantaba ese cántico, dijo ella, y le voy a contar lo que me pasó. Iba a la iglesia y cantaba ese cántico, que me falte todo menos tu presencia. Tenía mis 2 hijas, las había recién traído del Salvador. Había acabado de, bueno, tenía unos 2 años que había comprado mi carro nuevo. Había sacado mi apartamento y había puesto muebles nuevos en el apartamento, cama nueva, y tenía un buen trabajo. Y siempre mi coro favorito era, Señor, que me falte todo, menos tu presencia. De repente mis muchachas salieron embarazadas. De repente sentí un dolor y fui de emergencia al hospital. Y me hicieron 6 operaciones. En el mismo momento de las 6 operaciones, por no poder trabajar, perdí mi trabajo. Y como perdí mi trabajo, a los 2 meses, ya estando en la cama, todavía en el apartamento, vi por la ventana y vi una grúa que estaba levantando mi carro y se lo estaba llevando. Como al mes siguiente,
tocaron la puerta y vinieron por todos mis muebles que tenía en la casa. Y después, seguido de eso, me tiraron por debajo de la puerta una carta que me daban 15 días para que desocupe el apartamento. Y terminé, dice, me dio el nombre de un lugar, con mis hijas, sin carro, sin trabajo, sin apartamento, quebrantada con 6 operaciones. Y la hermana dije, ¿qué me falta? Digo, yo no quiero cantar. Pero lo que le quiero decir con esto, amados hermanos, muchas veces decimos tantas cosas. ¿Me está escuchando? Y no entendemos verdaderamente de la magnitud de las palabras, de las cosas que a veces nosotros decimos, y no entendemos el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Estoy hablando de pruebas por esto que esto, no por lo que hermana Mayo dijera, no para nada. Pero la palabra dice ahí que hay algo que tenemos que tener gozo, que debe de haber gozo en nuestra vida, le dice Santiago. Y la razón por la que se debe de tener gozo es que está diciendo, amados hermanos, que hay algo que Dios quiere probar en las iglesias. Y dice que era la prueba de que, sabiendo que por medio de la prueba, paciencia, es de alguna manera, amados hermanos, aleluya, sacado un resultado de algo que está en nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Fe. A veces no le damos importancia a la fe, pero la fe en nuestra vida es importante. Necesitamos fe para venir a la iglesia. Sin fe usted no viene a la iglesia. A veces hay situaciones retóricas de tomar decisiones, inclusive de agarrar un trabajo. ¿Alguien me está escuchando? Inclusive cuando usted está pasando necesidad y está buscando un trabajo, y el trabajo que usted tiene implica trabajar sábado y domingo y los horarios de culto, y usted no tiene dinero en la cartera, pero es un hijo de Dios y sirve a Dios y sabe los horarios de la iglesia que usted debe de ir, y de repente le dicen, tenemos un trabajo donde tienes que trabajar este día y este día y este día. Si usted no tiene fe, usted sabe lo que va a pasar. Si usted no tiene fe, usted va a agarrar ese trabajo y se va a quedar ahí. Y la prueba viene a veces. Dios dice, voy a hacer lo que madure en la fe, voy a hacer lo que eche a andar su fe, voy a hacerlo, esto me propongo, hacer lo que Él camine en esa fe. Que cuando diga palabras y diga cosas y cante cánticos, sabe que está diciendo, sabe que está cantando, que se declare su identidad realmente quién Él es. Quiero probarlo, quiero mandarle esto, quiero mandarle un poquito aquí, vamos a ver si es cierto, si es que en realidad, aleluya. Ya. Gloria a Dios. Estas cosas. Entonces ese verso dice que la fe es probada. Y Dios probó a Abraham. Y como ahora el otro es, bueno hermano, usted dice que la fe es probada. ¿Cómo se prueba la fe? ¿Hay una manera de probar la fe? ¿Cómo usted tiene una idea cómo se puede probar su fe? Su fe. Número 1, el primer verso que leímos dice que tengamos gozo por ¿qué cosa? Cuando os halléis en ¿qué? No. ¿En qué cosa? Diversas. ¿Entendió? Diversas pruebas. Puede ser algo económico. Algo económico. Dios lo va a probar si tiene fe por medio de la economía. Le va a quitar el dinero, le va a quitar la gracia sobre su vida, y cuando lleguen al trabajo todos lo van a ver serio. Usted va a llegar y buenos días, señores. ¿No?
Y va a empezar a hacer el trabajo y la paila de frutas llena que tenía lista enfrente del jefe se le aguadearon las manos y hizo pedazo. Y el trabajo se va a ir. Pero no solo se va a ir el trabajo, el carro se va a arruinar y va a quedar en la calle y una grúa lo va a levantar también. Y el niño menor se puso enfermo y hay que llevarlo al hospital. Y ya no hay dinero. Y hay que llamar a alguien, préstame. Diversas pruebas. O puede ser de salud. Tú te enfermas. Yo me enfermo. Una enfermedad que te quita la fuerza. O puede ser desaliento, desánimo, a nada le sientes sabor. Pasan esas cosas, ¿no es cierto? Desánimo. O no sé, aburrimiento. Hay personas que están aburridas, pues está aburrida, como dicen los hijos. ¿Qué le pasa, hijo mío? Solo estoy aburrido, pa. ¿Por qué no se ríe, hijo mío? No lo veo gozoso, no veo que busca saber. ¿Qué le pasa, hijito mío? Boring. ¿Esa es la palabra? Estoy aburrido. La prueba del aburrimiento. Te aburre todo. Aleluya, gloria a Dios. Diversas pruebas vienen a la vida. Pero, amados hermanos, Dios se propone algo que en esas situaciones, cuando te venga ese desánimo, eches a andar algo que Dios puso dentro de ti, que dice la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Dios pretende que tú crezcas en fe. Dios tiene un plan de madurez, un plan de crecimiento. ¿Te lo veo por la palabra? Vamos a una palabra así rapidito para avanzar. Vaya por favor, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 21. Verso 21 y quiero leer hasta el 28, pues vaya. Marcos 5, 21 al 28, ¿lo encontraron conmigo? Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado como Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea como salva y vivirá. En otras palabras, ese hombre ya de hecho tiene una fe, porque le está diciendo, no sé si está leyendo conmigo los textos, cómo él está inclusive diciéndole al Señor cómo el Señor debe de proceder y debe de hacer la ceremonia y la manera de orar y cuál será el resultado. Verso 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en él, en el cuerpo, dice que estaba sana de aquel azote. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices:
¿quién me ha tocado? Aleluya, para ahí un momentito. Aquí hay algo, ¿verdad? Alguien llamó la ambulancia. Right. Si lo decimos de esa manera. Aquí alguien llamó la ambulancia. Hay alguien grave, hay alguien enfermo y alguien llamó la ambulancia. ¿Cómo se llama el que llamó la ambulancia? Jairo llamó la ambulancia. Tiene un problema urgente, apremiante. Y es un hombre de fe. Gloria a Dios. Y él entiende que ha ido al lugar correcto y indicado. Es decir, digo la ambulancia, pero porque esa es de emergencia. Pero lo que estoy diciendo es que Jairo es un principal de la sinagoga. Y aunque no es un seguidor de Jesús, por lo que ha oído de Jesús, tiene un concepto acerca de Jesús. Y porque se deja ver y tiene una fe en Jesús, y lo hace levantarse y ir donde está Jesús, y su acto de manera de llegar y de rogar muestra una actitud, ¿me está escuchando?, de fe. Y le dice: mi hija está gravemente enferma, por favor te ruego que vayas y que pongas las manos sobre ella, y el hecho de tú poner las manos sobre ella, ella va a ser salva y vivirá. Y Jesús nunca dijo que no. Jesús dijo sí. Aleluya, y Jesús muchas veces dice sí, amados hermanos. Pero Jesús, Él es soberano y hace las cosas en el tiempo de Él. Y se proponen hacer las cosas siempre más de una razón. Y ese es el punto interesante. Para nosotros solo hay una razón, para Dios hay muchas razones. Y tenemos que entenderlo así. Y no solo eso, sino que Dios tiene misericordia para muchos. Mientras Jairo va con el Señor, hay otra emergencia y Jesús decide que esa emergencia debe de ser suplida, que es la mujer enferma. Y Jesús se detiene para sanar a una mujer. Si usted lee los siguientes versos, se da a entender que la fe de Jairo en este momento es probada. La fe de Jairo es probada. Jairo ya de en sí tiene una fe, porque ha ido donde el Señor. Usted tiene una fe, amado hermano, porque usted está aquí. ¿Ok? Porque usted puede decir: ¿y por qué me pasan cosas si soy cristiano? Bueno, porque su fe tiene que ser probada. Porque Dios se propone siempre algo en nuestra vida. Y yo escribí aquí, amados hermanos, Dios siempre tiene un plan en nuestras pruebas y dificultades. Y diría, un plan, piensa uno: crecimiento espiritual, madurez espiritual, aumentar la fe, aumentar la paciencia. Yo que sé, Dios se propone, pero Dios siempre se propone algo para con nosotros. Y dice entonces que el Señor Jesús se detuvo a tal grado que la hija de Jairo, ¿qué pasó? Murió. Y según los seguidores y los amigos de Jairo y los criados de Jairo, ya no había una razón. Pero Jesús le enseñó a Jairo que Dios siempre se propone algo en nuestra vida, en el tiempo de Él. Siempre en una situación difícil, Dios nos quiere enseñar algo más que suplirlos. ¿Me está escuchando? Dios no solo se propone darte lo que te falta para la renta. Dios no solo te hace pasar que no tengas para la renta y después suplirte y dar, no, aquí está, te enseño que aquí está. No, Dios se propone enseñarte algo más, que Él puede dar las cosas. Se propone enseñar a que tú madures y que aprendas y entiendas que siempre en Dios hay esperanza y que no todo está perdido y que se está pasando una tribulación y algo, y Dios te está enseñando y tú te conviertes en un cristiano. Y en que venga la prueba, como que cantamos los cánticos. Que se vayan todos. Ahí oí otro cántico hace poquito. ¿Qué nos daría? ¿Cómo que dice el cántico? Lo que tenga que pasar. ¿Es cierto? ¿Usted cree eso? No importaría lo que tenga que pasar. Padre de la gloria. ¿Ah? Mire qué cántico es eso. Mire qué cántico.
Tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar. ¿Ah? Yo mejor canto otro diferente. Quiero cantar otro diferente. Otro diferente. Bueno, los cánticos son buenos, son bellísimos. Para una tipa a todo dar. Para una tipa que sabe dónde está parada, que ya le pasó. Ya le pasó de todo, amados hermanos. Pero ahí estamos hablando que hay un proceso que pasar, que ya ha probado de todo. Cuando usted ha probado de todo, te dice que me falte todo, menos tu presencia. Yo diría, Señor, que me falte un poquito y también que no me falte tu presencia. Que se me arruine el carro porque sea solo una llanta que se ponche, Señor. Porque si se arruina todo, se me va la fe, se me va el gozo. Aleluya, gloria a Dios, le puedo dar alabanza. Se me va el gozo, se me va todo. Pero el Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros. Dios se proponía, me imagino que Jairo, después que él fue con el Señor Jesús, y entró a su casa. Jesús entró a su casa, y cuando entró a su casa y la niña está muerta, sin latido en el corazón, sin que el pulso funcione, y después que él ha visto que se detuvo el tiempo que quiso y que sanó a la mujer con el flujo de sangre, lo que médicos no habían podido hacer, y aún con todos los pronósticos de sus criados y de su fe que faltaba, y vio el Señor Jesús levantar a su hija, yo digo que Jairo se convirtió en un hombre diferente. Se convirtió en alguien diferente, en un cristiano más sólido. Amén, aleluya. Y dice, tengo una lectura más que dice, Santiago nos enseña que todo va en un plan edificativo, y al ser probada nuestra fe, cosechará algo más que se llama paciencia, y la paciencia traerá consigo otra obra a realizar. Según el verso 4 que leímos, que podemos leer ahorita y que ya leímos, si regrese. Verso 4. Él dice que la prueba, que tengamos gozo, que con la prueba Dios te propone algo, medir tu fe y aumentar tu fe. Pero aparte de eso dice que después que prueba a tu fe y que le da un proceso a tu fe entonces ahora ¿qué va a hacer? Va a cosechar. ¿Y qué es lo que cosecha según el verso 4? Más tenga la paciencia su obra completa, porque dice la segunda parte que la fe produce ¿qué? Paciencia. La segunda parte del verso 3 y el verso 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir que Dios por medio de probar la fe te da algo que se llama ¿cómo? Paciencia. Eso es la fe. ¿Sabe cómo es la fe? La fe es que tú no ves las cosas realizadas, pero no te desesperas. Te quedas tranquilo. Y tú dices, Dios lo va a hacer. Dios tiene el control de las cosas. Amén, aleluya. Me voy a mantener así. No voy a perder la paz. No voy a perder el gozo. Voy a seguir buscando el rostro de Dios. Voy a mantenerme equilibrado. ¿Y sabe cómo se llama ese hablar que estoy haciendo? Eso tiene un nombre. Producido por la fe. ¿Sabe cuál es? Paciencia. Cuando el hogar está, como decimos, como en medio del remolino y no hay por dónde poner el hogar en orden, digo, en el matrimonio, una cosa debe de hacer: hazte una mujer de fe y aprende a tener paciencia, y dobla rodilla y clama a Dios y espera en Dios. Aleluya. Aprende a ser paciente, espera en Dios.
Aprende a tener paciencia. La fe produce, da un fruto. Y ese fruto se llama ¿cómo? Paciencia. Y la paciencia hace a una mujer sólida y madura. Da la paciencia, ¿sabe qué da? Madurez. Cuando usted mira a un hombre que cualquiera le está gritando y le está diciendo un montón de cosas, y ese hombre está sereno, tranquilo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Todo el mundo está loco, gritando por los codos, diciendo mil cosas, y ese hombre está tranquilo, sereno. ¿Me está escuchando? ¿O ha visto usted esa mujer? My God. El hombre está que refunfuña, tirando cosas, diciendo mil cosas, airado. Y esta mujer tranquila. Eso lo da la paciencia. Uno tiene que practicar la paciencia. La paciencia hace una mujer sólida y madura, pero hay que pasar por el proceso. Hay que tener ese proceso. Lo que pasa, amados hermanos, que como no pasamos nunca el proceso, apenas lo iniciamos y no aguantamos ese proceso. Pero Santiago dice que la prueba, Dios prueba tu fe y cuando tú soportas y te mantienes y crece tu fe, la fe produce en ti paz, tranquilidad. ¿No ha visto usted los cambios en los seres humanos? En las hermanas, yo he visto cambios en las hermanas, hermanos. Sí, yo he visto cambios en las hermanas. A medida viniendo a la iglesia, recién llegan, pelean con todas las hermanas. Digo, no aquí, pero sí es el proceso. Pero a medida van siendo mujeres de fe y van trabajando con las demás hermanas y les pasa una y otra experiencia, están pasando por el crisol de la vida. Después va que no es cierto que tú matando tranquilo. Aleluya, gloria a ti. Sí. Las hermanas aprenden a lidiar con las demás hermanas, a ser mujeres de paz. Eso habla la palabra del Señor. Déjenme darle. Miren, Dios te puede dar las cosas así en el momento que tú dices. Dijo diversas pruebas y voy a tratar de cerrar esto. Dios dice que, Santiago dice que Dios envía diversas pruebas y prueba nuestra paciencia, nuestra fe. Y la fe produce paciencia, y cuando la fe produce paciencia, Dios nos enseña muchas cosas. Vaya conmigo a una palabra. Libro de los Hechos. Y tú vas a aprender paciencia ahora. Aleluya, gloria a Dios. Hechos capítulo 7, verso 21. Hechos capítulo 7, verso 21 hasta el 28. ¿La encontró conmigo? Pero siendo expuesto a la muerte, ¿lo encontró? Hechos 7, ahí está donde yo leí. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso ¿en qué? En sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino en el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Verso 25 es clave. Pero él esperaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Verso 30. Pasados 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Vaya otra palabra ahora conmigo a Números. No se olvide de lo que leímos. Números. Y vaya a Números capítulo 12. ¿Le encontró? Números capítulo 12. Verso 1. Aleluya, gloria a Dios. Hasta el verso 8. Números 12, verso 1 al verso 8. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahí está conmigo. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mi palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel, ¿en qué dice? En toda mi casa. Verso 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dije yo que la paciencia produce algo. ¿Sabe qué produce? Madurez, estabilidad. Y Dios siempre tiene llamado para nosotros. Creo que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y Dios quiere usarlos a nosotros para su gloria. Aleluya. Medite bien en esta palabra. Dios había elegido a Moisés y iba a usar a Moisés. Pero antes de usar a Moisés, antes de que Moisés fuese un instrumento en sus manos y que le fuera útil como él quería, Moisés iba... ¿Me está escuchando? Para los que tienen llamados. Aquí hay personas que tienen llamados. Ok, pero los llamados de Dios vienen en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, no en tu tiempo, no me que me esté. El llamado de Dios viene en el tiempo de Dios, porque Dios te va a hacer pasar por un proceso a fin de hacer de ti lo que Él quiere que tú seas, porque te va a poner en algo que Él quiere usarte, donde vas a ser vaso útil para su gloria. ¿Me está escuchando? Y Moisés tiene un llamado de parte de Dios, pero eso no significa que va a ser en el tiempo. No es en el tiempo de Moisés, es en el tiempo de Dios. ¿Me está escuchando? Y dice que Moisés pensó que es en su tiempo. Y Moisés de alguna manera, porque eso me da a entender que de alguna manera Moisés había tenido ciertas revelaciones de parte de Dios, porque Dios trata para con sus hijos, pero hay que entender. Y Moisés dice que le vino en el corazón. Eso me da a entender que había una relación.
Y Moisés dijo, es mi tiempo. ¿Usted ha visto esas gentes? Es mi tiempo, dijo Moisés, y salió ahí y vio a alguien que estaba, voy a empezar a libertar ahorita a mi pueblo. Dijo, es el tiempo, ahora es que estoy listo, que he hecho fe. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo conocimiento. Aleluya. Tengo cuarto año y quinto año. Me he leído todos los libros de hermenéutica y todas las... Estoy listo. Y vio que un egipcio estaba oprimiendo a uno de los suyos y ¡pum! Le dio. Y mire cómo salen, porque así salen los hábitos. ¡Pah! Y él dijo, mañana continúo. Este solo es el inicio. ¿No es cierto? Mañana continúo. Comencé hoy, dijo, mañana me pongo peor todavía. Y salió el día siguiente y me buscó. Y eso dice que vio dos riñendo. No crea que se le aparecieron, los fue a buscar. Es así. Él los fue a buscar. Porque cuando es el hombre, anda buscando y busca y busca y busca. Pero cuando es de Dios, Dios te abre puertas. Él te abre puertas. Él te abre las puertas. Él te lo hace. Y fue a dos que estaban riñendo y dijo, hermanos. Allí mostró la otra que hermanos, come on, brother. Somos gente de paz. Somos gente tranquila. ¿Por qué riñen ustedes? Y cuando la gracia de Dios no está contigo, ni digas nada, más bien mantente calladito. Y el tipo le dice, ¿y quién tú eres? ¿Quién tú eres para que me digas eso? ¿O quieres matarme también tú a mí como mataste ayer al egipcio? ¿Sabe qué eso le trajo? Allí Moisés empezó el proceso de las diversas pruebas. Ahora es cuando Moisés va a ser probado y que su fe tiene que crecer. Dice que era poderoso en palabra y en sabiduría. Pero cuando Dios lo llama, le dice, Señor, yo no sé hablar, tú sabes que soy torpe, tú sabes que yo no entiendo, tú sabes que yo no sé pensar, Señor, yo soy tartamudo, pero era poderoso en palabra el hombre. ¿Qué es la diferencia? Y Dios lo llevó por un proceso. Y dice que lo envió por el desierto a un lugar llamado Madián. Y ahí estuvo bajo el dominio de su suegro. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años, 3 años, 40 años. Es el tiempo de Dios. Y tú ayer aprendiste 2 textos bíblicos y estás que no te aguantas. Ayer te salió bien una media prédica, no sé cómo lo hiciste y te salió bien y piensas que estás listo. Aleluya. Gloria a Dios. Respire. Gloria a Dios. Y piensa que está listo. Fue 40 años para allá. Y entonces Dios se le apareció. Y cuando Dios se le apareció, Dios lo llamó. Y ya Dios lo tenía listo. Y en Números dice lo que había producido en Moisés el proceso de diversas pruebas. Su fe había sido probada. Y vi a Moisés ahora aprendido a ser un hombre paciente y a esperar en el tiempo de Dios. Y aunque la visión estaba en su corazón, pero porque la tenía porque dice que vio una zarza y se vio inquietado a buscarla. Eso me dice entonces que la visión todavía estaba ahí. Y fue para allá. Y Dios lo llamó. Y cuando Moisés está con el pueblo, se deja ver que Moisés está ahí. ¿Sabe que Moisés era? Un hombre de paz. Un hombre sólido con madurez.
Dios le da el calificado. Dice que los hermanos de él, María y Aarón, lo empezaron a criticar y empezaron a desdichar su ministerio y a decir: el servicio de Moisés, el ministerio de Moisés no sirve, ya no vamos a escuchar a Moisés. Y dijo María a Aarón: yo soy profetisa, a mí Dios me habla, ¿por qué lo tengo que escuchar a él si Dios me habla a mí? ¿Sabe eso? Y Aarón dijo: bueno, si él ha hecho todo esto es porque yo siempre he andado intercediendo por él. Él es un tartamudo, no sabe, yo soy el que digo las palabras. Este no sirve para nada, la verdad es que mucho tiempo lo hemos tenido. Pero el hombre con madurez no habla mucho, se mantiene tranquilo. Moisés era un hombre con madurez. Dios lo había preparado. Por eso es que las pruebas te preparan, te enseñan, te capacitan. Es el propósito de venir las pruebas a tu vida. Dios quiere capacitarte y quiere hacer de ti una mejor mujer y un mejor hombre. ¿Me está escuchando? Un mejor hijo de Dios. Así es que no murmures, ni critiques, ni te pongas triste cuando tengas las pruebas. Santiago dice: sentir sumo gozo, porque Dios está procesándote, haciéndote pasar por la prueba, porque quiere hacer de ti una mujer, una mejor mujer y un mejor hombre. Aleluya. Y dijo entonces que Moisés se quedó tranquilo, y Dios intervino y dijo a Moisés: sáqueme a Aarón y sácame a María, y ven tú también. Mañana voy a hablar con ustedes tres. Y cuando salieron los tres, vino Dios y habló a Aarón y a María y les dice: ¿ustedes saben cómo es el oficio de profeta? María, ¿tú sabes cómo es el oficio de profeta? Y María dijo: sí, Señor, sí, te lo voy a explicar. Es por medio de visiones, por medio de sueños. Así les doy a ustedes. Este es el oficio que les doy. No digas que yo hablo así como hablo contigo, hablo con Moisés. No mientas. Contigo hablo así. Pero te doy una noticia. Con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Aleluya. Sé cómo hablo con Moisés. No, como hablo con Moisés, no hablo contigo. Y él ha visto mi apariencia también. ¿Cómo te atreviste a hablar así de mi siervo Moisés? Gloria a Dios. Eso le dice, es decir, Dios le da un calificado. Moisés era un hombre que había pasado por todo el proceso de Dios. Y dice la palabra que lo había convertido en un hombre manso y tranquilo. Cuando le venían las cosas de las situaciones, no hablaba como una lora. Se quedaba tranquilo. Sabía, cuando alguien murmuraba contra él, se quedó tranquilo. Entendía que Dios es que peleaba las causas por él. Amén. Amados hermanos, vale la pena esperar en Dios. Y ahora sí quiero cerrar. No sé cómo es la vida espiritual de cada uno de nosotros, pero muchas veces nuestra vida espiritual puede hacer que se vuelva un poquito como insípida. ¿Usted sabe, ha comido manzanas de aquí de los Estados Unidos? Manzanas. ¿Ha comido manzanas en El Salvador? Yo me llevé esa sorpresa cuando vine aquí. Vi las manzanas rojitas y hasta como que les echan aceitillo encima, no sé cómo. Se miran tan rojas. Y le metí una mordida simple. Realmente, ¿las ha probado? Simple. Las manzanas de El Salvador son más pequeñitas, pero de una cuadra usted sabe que están vendiendo manzanas. Allí en Catedral de San Miguel, allí en la cuarta calle allí venden frutas y venden manzanas. Desde la octava que usted vaya siente el olor a manzanas. Y cuando usted muerde una manzana de las del Salvador, digo quizás de Centroamérica, o México también, dulcitas, con mucho jugo, usted las muerde y le cae por aquí los jugos. ¡Qué ricas! Una vida insípida en el camino del Señor es una manzana USA.
Una vida insípida en el Evangelio es una manzana USA. Beautiful, rojita. Pero cuando usted la prueba, se lleva la decepción más grande del mundo. Puede ser que nuestra vida cristiana está algunas veces de esa manera. Y nuestro mensaje es un mensaje mecanizado. Nuestra oración es una oración de aquí para afuera. Porque tengo que hacerlo. Usted sabe esas oraciones que salen del alma, que usted se derrama y usted estremece su cuerpo y siente el Espíritu de Dios. Y usted no sabe que esa palabra quisiera que lleguen al cielo. Qué diferente esa palabra que sale de aquí. Más bien es más elocuente que sentimental. Y Dios dice, mi sierva tiene que orar diferente. Y estoy cerrando. Y Dios dice, mi siervo que está predicando no es mi palabra. Tengo que pasarlo por el proceso. Esas pupusas están haciéndose sin amor. Pero Dios, hay que ministerio. Lo quiero hacer pasar por el proceso. Quiero pasarlo por diversas pruebas. Hay un Salmo 40. Léame solo el 3, por favor. Salmo 40, verso 3. Y quiero cerrar ahí. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán Esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ok. Me impresionó. Todo el verso es precioso. Pero yo meditando un poquito y escudriñando un poquito, me interesó la primera parte que dice, y puso ¿qué? Cántico ¿qué? Diga nuevo. Diga nuevo. 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 Cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Es un cántico que antes no habías cantado. Es una experiencia que nunca habías contado. Dios te hace pasar por procesos, por enfermedades. Muchas veces hay cristianos que no tienen nada que contar, nada que decir, nada pasado con el Señor, no ha experimentado nada. Y Dios te pasa por la prueba. Dios te pasa por... Tienes algo que contar. ¡Qué maravilla! Dios va a hacer algo nuevo que contar. Gloria a Dios. Una experiencia con el Señor, algo. Cuando Dios mira que se te acabaron y sigues repitiendo lo mismo, preocúpate. Padre de la gloria. Think a little bit. Si los cánticos están siendo demasiado repetidos, yo quiero un cántico nuevo. Si los cánticos están siendo muy repetidos, Dios quiere un cántico nuevo. Y Dios va a sacar un cántico nuevo. Él sabe cómo sacarlo. Ni te imagines, ni pienses. Es dangerous. ¿Cómo es la palabra? Es decir, right? Peligroso. ¿Cómo es tu oración? We're finished. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando a Dios? ¿O no estamos orando? Casi no oramos ya. Antes orábamos. ¿Me está escuchando? Yo creo que esta es palabra de Dios. Mire, lo siento. Aleluya. Creo que esta es palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos orando? ¿Siente la oración? ¿Siente la oración? ¿O está aburrida? Es tu body. ¿Cómo que es lo? Boring. Es boring, ¿verdad? Johnny. ¿Cómo es la oración, Henry? Aburrida. ¿Cuánto tengo que orar? Y Dios dice, no está orando. Y Dios dice, no está orando, no estoy sintiendo la oración, no está fluyendo la oración. Me está sintiendo así aburrido, ya no quiere orar, no me quiere buscar. ¿Sabe? Dios va a poner una oración nueva en nosotros. Dios quiere poner una oración nueva, una oración significativa. Antes
David dice, soy cantor. Diga, soy cantor. David dice, soy cantor, compongo alabanzas para Dios, compongo salmos para Dios. Y había pasado por un largo tiempo sin inspiración, no me salían palabras, había parado de hacer cánticos a Dios, de hacer salmos había parado, pero Dios me hizo pasar por el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Ahora entiendo por qué Santiago dice, hermanos, sentí sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, dice, hace su obra completa y sigue haciendo lo que tiene que hacer y trae madurez. ¿Cuánto le puede dar alabanza al que vive? Vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a buscar más de Dios. Creo que Dios tiene planes con nosotros. Así que si estás pasando una batalla, damos gloria a Dios. Si estás pasando una dificultad, da un gloria a Dios. Y Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Ponte de pie en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dígale gracias. Aleluya.